primera vez no me dejó ingresar como si no hubiera hecho nada, me volvió a poner en el mismo pantalla de ingreso. Pero luego, sobre todo, tuve cuidado con eso que usted pone en minúsculas, la clave solo la puede meter en mayúsculas y la I en minúsculas, y luego sí me dejó ingresar, pues, obviamente preguntándome los códigos de la tarjeta. Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 5 de noviembre de 2019. Calendario económico de la jornada con datos de, tal vez el más importante, el ISM no manufacturero en los Estados Unidos. Ya tuvimos PMI compuesto en China y en el Reino Unido también. En Chile se publicaron las cifras de ventas minoristas, las cuales, pues, decepcionaron un poco a los inversionistas, y en Brasil se acaban de conocer las cifras del PMI del sector servicios, también por debajo de lo esperado, pero aún en terreno expansivo. Más adelante en los Estados Unidos, además de ese ISM no manufacturero, tenemos el PMI compuesto y el PMI del sector servicios, al igual que lo que ya tuvimos en China y en Reino Unido. Por otro lado, tendremos declaraciones de miembros de la FED, muy pendientes obviamente de la posibilidad de nuevos recortes este año, pero por el momento, con lo que dijo la entidad, pues se da por descartado que no va a haber más ajustes en la última reunión de este año y tendremos que esperar hasta el 2020. Hay algunas declaraciones de la presidenta de la Reserva de San Francisco que se muestra un poco escéptica acerca de la posibilidad de tomar nuevas acciones. Con respecto a Colombia, hoy, al cierre de la jornada, tendremos la publicación de la cifra de inflación correspondiente a octubre, donde el mercado tiene una expectativa muy plana para el acumulado 12 meses. Y entrando en la dinámica de los mercados accionarios ayer, muy buena valorización, nuevos máximos del Standard & Poor's 500, básicamente la información de que China y Estados Unidos habían avanzado en ese acuerdo inicial, y sobre todo las declaraciones del secretario de Comercio de los Estados Unidos, el señor Wilbur Ross, asegurando que no van a implementar aranceles a los vehículos europeos ni a los vehículos japoneses, que es como otro frente de guerra comercial abierto por el presidente de los Estados Unidos. Esto le dio la confianza ayer al mercado para unas valorizaciones importantes. Esta madrugada estamos viendo dos noticias un poco contradictorias. La primera, con respecto a que el presidente chino Xi Jinping le va a pedir o va a solicitar que el presidente Trump elimine todos los aranceles implementados a los 360 billones de productos importados desde China, lo que está vigente, y esto se ve un poco difícil, y esto lo quiere el presidente Xi Jinping para poder firmar ese acuerdo inicial, ni siquiera el acuerdo definitivo, sino solo el inicial. Sin embargo, desde otros medios de comunicación se ha informado que el presidente de los Estados Unidos estaría dispuesto a eliminar los aranceles, los últimos implementados, esos que se realizaron el 15 de septiembre de este año por 112 billones de dólares de productos chinos. Es decir, es algo como intermedio entre la demanda que solicita el presidente chino y la situación actual. De todas maneras, hoy estamos viendo valorizaciones adicionales en el mercado accionario, no tan fuertes, 0.23% futuros de Estados Unidos, 0.13%, 0.14% mercado accionario europeo. Con respecto a la dinámica de los mercados accionarios, varios medios han empezado a reportar alertas sobre una posible sobrecompra en los Estados Unidos y en otros mercados en el mundo en general. Y esto pues obviamente no es raro, teniendo en cuenta que estamos marcando nuevos máximos históricos y que se ha hecho relativamente en corto plazo. En mes y medio hemos tenido un buen rally del mercado accionario. Recuerden que solo en el mes de octubre una valorización superior al 4% del Standard & Poor's 500, y al arranque de noviembre estamos haciendo las rupturas de esos máximos, así que las
estas advertencias no sobran, hay que ser muy pendientes sobre este tema, más aún cuando la temporada de utilidades de Estados Unidos, si bien es cierto, sorprendió, lo que nos está mostrando es estabilidad en la parte de utilidades. Y hay un tema adicional por parte del gobierno alemán con respecto a lo que sería los incentivos para el desarrollo de vehículos eléctricos. El gobierno alemán incrementará este incentivo hasta un subsidio de 6.000 euros por unidad, lo cual es importante. La mitad dice que tiene que ser aportado por las empresas automotrices. Con respecto a las monedas, también la tranquilidad se está viendo en este mercado. Vemos valorizaciones de muchas monedas de mercados emergentes. Lo tal vez más relevante tiene que ver con la zona euro. Lo primero, número uno, un indicador de confianza inversionista a conocer el día de ayer, no fue tan negativo como el mercado lo anticipaba, hubo recuperación que sigue un nivel muy bajo, congruente con un escenario recesivo, pero hubo recuperación en el último mes. Y en esta parte lo que estamos viendo es que la presidenta, la nueva presidenta del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde, crítico de alguna manera la austeridad de muchos países de la Unión Europea, de la zona euro específicamente. Y acá pues obviamente estamos hablando sobre Alemania y otros países que tienen unos arreglos fiscales un poco más conservadores. Ella dice que prefiere más trabajos a más ahorro. De alguna manera está defendiendo la idea de las tasas de interés en terreno negativas. Recuerden que esa es una de las críticas de varios países a la política implementada por el Banco Central Europeo. Y de esta manera pues está iniciando su labor al mando del Banco Central Europeo, mostrándonos que no va a haber cambio frente a lo que había venido implementando el anterior presidente, el italiano Mario Draghi, es decir, un Banco Central Europeo muy expansivo desde el punto de vista de política monetaria y pidiéndole a los gobiernos obviamente una mayor acción. Las monedas de América Latina se están valorizando también, están en máximos desde inicios o desde mediados de agosto de 2019. Lo mismo está ocurriendo con el yuan, que esta mañana, por primera vez desde agosto, también está descendiendo de 7 yuanes por dólar. Esa cotización que en algún momento generó presiones por parte de la Casa Blanca al considerar a China un manipulador de monedas. El presidente electo de Argentina, obviamente no todo es positivo en América Latina, ya le echó la culpa al Fondo Monetario Internacional de que la actual crisis por la que atraviesa la economía argentina no se debe a esas malas decisiones durante la época de Kirchner, sino pues obviamente a la intervención del Fondo Monetario Internacional y la manera en que lo efectúa, así que le advirtió al fondo que no espere que su administración mantenga las políticas de austeridad, algo que obviamente pues lo que va a hacer es debilitar aún más la moneda de este país. Y con respecto al mercado petrolero, hoy vemos cómo está aumentando el precio del petróleo a pesar de que continuamos recibiendo los pronósticos bajistas para el año 2020. UBS dice que espera un precio del Brent hacia los $55 el barril el próximo año, que luego se recuperará nuevamente hacia los 60, es decir, no va a ser mucho el precio del petróleo debido a la desaceleración de la demanda y obviamente al incremento de producción de países diferentes de la OPEP. Y la OPEP en este frente también está de acuerdo con ese cambio de postura y pérdida de participación de mercado, asegurando que de aquí al año 2023, es decir, en 4 años, la demanda por su crudo va a reducirse en cerca de un 7%, a algo más de los 32 millones de barriles, pero nos está mostrando cómo ellos están en la encrucijada de si defienden el precio del petróleo, pierden participación de mercado, y si compiten de tú a tú con los productores de shale oil de los Estados Unidos, lo que se producía entonces es un descenso del precio del petróleo como tal. Y en medio de esto pues tenemos ya el debut anunciado de la acción de Aramco en la bolsa saudí, en Riyadh, a partir de comienzos del mes de diciembre. Esto fue anunciado durante el fin de semana. Con respecto a cómo tenemos hoy el petróleo, estamos viendo una recuperación frente a lo que teníamos durante las últimas jornadas. El precio del petróleo en este momento para el caso del WTI está superando los $56, está acercando muy cerca de los 57, es decir, estamos cerca de $1 por encima del promedio de los últimos 3 meses. Lo mismo está ocurriendo con el tema del Brent, nos está mostrando que solo la tendencia, en teoría, tendencia bajista se rompería una vez superemos para el caso del Brent los $58 el barril. Y con respecto al tema de los mercados de renta fija, estamos viendo que la reducción en las tensiones comerciales nuevamente está haciendo que se reduzcan las apuestas refugio y por lo tanto también el mensaje de la Reserva Federal de que no habrá recortes de tasas adicionales este año nos está llevando a que los tesoros alcancen nuevamente ese punto de inflexión de los 1.83 exactamente en este momento. Si vemos la gráfica que compartimos con ustedes cuando estábamos viendo ese nivel importante, es
el que cambiaría en teoría la tendencia desde el punto de vista bajista hacia una eventual tendencia alcista. Sin embargo, recuerden que hacia el alza, debido a la debilidad económica en la que está el mundo en general y que estamos viendo en varios indicadores en los Estados Unidos, pues no habría un rally demasiado prolongado. Por el momento el objetivo estaría alrededor del 2% para los tesoros a 10 años. El presidente de Goldman Sachs dice que se sorprendería si la Fed vuelve a reducir la tasa de interés este año. Obviamente nadie cree que vaya a ocurrir. Y aprovechó la oportunidad para criticar a otros bancos centrales que han implementado tasas de interés negativas. Veamos el fin de semana unos artículos interesantes sobre si es posible que la Fed implemente tasas de interés negativas, que esto obviamente el mercado lo estará mostrando siempre y cuando las tasas de los tesoros también estén en esos niveles negativos. En caso contrario, creo que en este momento el mercado es un poco escéptico de que eso pueda ocurrir en los Estados Unidos debido a la manera como la Fed ha tratado de intervenir en el mercado, pero por supuesto si vemos una desaceleración muy fuerte y la no intervención del gobierno para ayudar con políticas fiscales, obviamente veremos que la Fed va a tratar de digamos, exprimir al máximo las posibilidades monetarias que se tengan y no se puede descartar del todo esto. Creemos que la crítica del presidente de Goldman Sachs está simplemente encaminada a defender el negocio del tema bancario, teniendo en cuenta que tasas de interés negativas los ha afectado en Europa y los ha afectado en Japón. Con respecto a declaraciones de la presidenta de la Reserva de San Francisco, aquí veamos que ella dice y asegura que necesita un cambio muy abrupto de la perspectiva económica para considerar la posibilidad de una mayor irrigación de liquidez. Es decir, que por ahora la Reserva Federal, por lo menos desde el punto de vista de la presidenta de la Reserva de San Francisco, se va a mantener en los niveles actuales. El director del Banco de Japón le está diciendo a los gobiernos en el mundo que hagan más para dinamizar el crecimiento económico. Y para el caso particular japonés, ellos dicen y le aseguran a su gobierno que puede hacer más mientras o siempre y cuando ellos, como lo piensan hacer, van a mantener las tasas de interés muy bajas y van a mantener el control sobre la curva de rendimientos, que unas tasas de interés muy cercanas al 0% son muy buenas, de acuerdo al director del Banco Central de Japón, para que emitan títulos de largo plazo, por ejemplo a 50 años, a un costo muy bajo y de esta manera traten de reactivar la dinámica en el mundo como tal. Y finalizamos el mercado internacional con la decisión del Banco Central de China de reducir en 5 puntos básicos una tasa de préstamo que ellos tienen de actividades o operaciones de mediano plazo. Esto es tomado como una señal de que más adelante, eventualmente hacia el 20 de noviembre, podrían tomar una decisión similar con la tasa de referencia. No necesariamente sería un recorte de 5 básicos, sino podría ser un recorte de 10, incluso de 20 puntos básicos, porque el mercado cree que el Banco Central de China estará muy interesado en ayudar a que la economía tenga ese lento aterrizaje por el cual pues han venido luchando durante los últimos años. Eso es todo por ahora. Recuerden, ambiente positivo para las acciones en el mundo, tranquilidad en monedas emergentes, petróleo rebota a pesar de que los indicadores o las expectativas no son muy optimistas para el año 2020 y el tema de renta fija está incrementando sus tasas de descuentos debido también pues a esa tranquilidad de los inversionistas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela, Jairo Alonso y Raúl para la información colombiana. Gracias, Dani. Según los minutos de la reunión de octubre de la Junta Directiva del Banco de la República, los miembros destacaron que el comportamiento de la inflación sigue siendo consistente con su convergencia a la meta en el 2020. Y los directores concordaron con las proyecciones del equipo técnico que muestran que la inflación en los próximos meses se mantendrá alejada de la meta del 3%. Y una vez se diluyan los choques transitorios de oferta que se han presentado, se acercará a la meta, aunque existen riesgos para que ésta sea más lenta de lo esperado inicialmente. En materia de actividad económica, los miembros de la Junta destacaron que en contraste con lo que se observa en el resto de la región, el crecimiento económico en Colombia presenta un mayor dinamismo. Los directores también destacaron el buen comportamiento del crédito, en particular el de consumo y la recuperación de la cartera comercial. Gracias, Jairo. Por el lado del mercado accionario local, el índice Colcap en la jornada del día viernes mostró un buen comportamiento. Finalmente logramos vulnerar este doble techo que venimos hablando un poco más de un mes, donde en la semana pasada lo probamos cuatro veces y no logramos como tal confirmar esa ruptura. La jornada del día viernes finalmente se logró confirmar esa ruptura, lo cual le daría espacio al índice Colcap a volver a
a niveles cercanos a los 1.700 puntos según el indicador, según los niveles técnicos. A su vez, cabe recordar que esto se vio soportado principalmente por mayor apetito de acciones locales. Cabe recordar la recomendación de JP Morgan, que la única recomendación de compra que tiene sobre acciones locales en Latinoamérica es en Colombia, mientras que redujo la recomendación en Chile y en Perú. Y a su vez, favorecido por un mejor entorno internacional, como ya lo habíamos observado anteriormente, todo, todas las mejoras por el lado de la guerra comercial han impulsado al mercado accionario local. Por el lado de volúmenes se negociaron 173.000 millones de pesos. La especie más negociada fue el ETF y Colcap con alrededor de unos 44.000 millones de pesos. La más valorizada fue con Concreto con un 9,5 y la más desvalorizada Fabricato con un cerca del 9%. Consideramos que en la medida que se mantenga este buen entorno internacional, el índice colombiano tendría vía libre para acercarse a los 1.700 puntos. Sin embargo, hay que monitorear los posibles bajos volúmenes de negociación en la presente semana. Por el lado de las recomendaciones, en la jornada del día viernes, estas se valorizaron. Destacar principalmente que Ecopetrol, Preferencial Bancolombia y Grupo Argos se acercan al nivel de toma de utilidad. Por el lado de Ecopetrol se valoriza más del 7%, mientras que Bancolombia y Grupo Argos más del 5%. A su vez, las estrategias que lanzamos recientemente, hablamos puntualmente de Celsia, Nutresa y Preferencial Grupo Sura, también muestran un buen comportamiento y se valorizan. A su vez, la estrategia de Preferencial Cementos Argos se mostró un rebote el día viernes y se alejó el nivel de stop loss, aunque todavía se mantiene en el nivel en zona negativa, también a su vez de su especie ordinaria, aunque mantenemos las perspectivas positivas en el corto plazo. Del punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual, teniendo en cuenta el mejor comportamiento por el lado de las acciones locales y resultados que se mantienen sólidos y mayores sorpresas a las esperadas por el mercado, la petrolera colombiana se ha venido valorizando y se aproxima a probar nuevamente el nivel de los 3.100 pesos. Consideramos que en la medida que continúa la recuperación de los precios del crudo, podría confirmarse la ruptura de ese nivel y el nivel a seguir sería llenar el gap que hizo cerca a los 3.225 pesos. Es decir, si vulneramos los 3.100, podríamos pues estar buscando en el corto plazo este nivel. A su vez, de sacar por el lado de Ecopetrol, que la compañía sigue mostrando un buen comportamiento. Bueno, en el último trimestre los resultados vinieron favorecidos principalmente por el segmento del midstream, mientras que el upstream tuvo un comportamiento mixto y el downstream sí tuvo un comportamiento débil. Y finalmente tenemos la acción de Avianca, la cual, teniendo en cuenta que se hizo exitosa la refinanciación de alrededor del 88% de su deuda, se han disipado como tal los ruidos en el corto plazo y la recuperación podría continuar. El siguiente nivel a probar estaríamos hablando cerca de los 2.000 pesos, ya que es un nivel psicológico importante. Destacar principalmente de Avianca que Fitch dio como tal su calificación para estos nuevos bonos, una calificación de C, donde considera que la garantía total de la compañía es de unos de la marca de la compañía, es de unos $1.000, como tal. Prevemos y mantenemos la cautela en el largo plazo de si Avianca lograría como tal conseguir los recursos para poder pagar esa deuda o si no tendría que se tendría que como tal ejercer esa garantía. A su vez esperamos que los resultados sean negativos en el presente trimestre, donde los precios del crudo y también la depreciación de las divisas latinas seguirán afectando los resultados de la compañía y esperamos que los yields mantengan un comportamiento débil. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel.
Muchas gracias, Raúl. Con respecto al mercado cambiario, estamos viendo hoy una apertura, nuevo mínimo reciente de la cotización. Recuerden de todas maneras que el objetivo inicial era los 3.360, la ruptura de eso pues abría el espacio hasta un 3.300, que es como la figura, y digamos con posibles dilataciones de el avance máximo hacia unos 3.292 por ahora en esos movimientos. Recuerden entonces que hay un buen ambiente internacional y que básicamente es la razón fundamental por la cual hemos tenido este descenso desde máximos de 3.500 que vimos hacia el cierre de septiembre y comienzos de octubre, y ahora estamos en un nivel un poco más acorde con los fundamentales colombianos. Así que pues no apostaría demasiado ya con base en este avance, y necesitamos que para esto tengamos algo de recuperación en precios de petróleo un poco más sostenidos, no necesariamente un rally hacia los 65, pero para el caso del WTI, pero sí necesitamos una mejora de precios de petróleo para mejorar las ventas externas colombianas. Eso es todo por ahora. Simplemente nos queda por anotar que justamente el viernes pasado tuvimos un muy buen nivel de negociación, volúmenes en el mercado del dólar con casi 1.500 millones de dólares transados. Esto pues era más normal hace un par de años, pero pues teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo durante todo el 2019, pues es llamativo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Jairo Alonso y Daniela para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa. Para plazos menores de 2 años favorecemos títulos indexados a IPC, así también como a IBR, y para plazos entre 2 y 5 años favorecemos títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de las tasas de negociación, al cierre del viernes seguimos viendo desvalorizaciones en los títulos IBR a plazos de 1 año y 3 años, cerca de 16 puntos básicos de desvalorización a plazos de 1 año, y las desvalorizaciones en títulos IPC a 3 y 5 años. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.147 y 5.83 respectivamente. La curva de test en pesos se desvalorizó 2.52 básicos en promedio, mientras el segmento medio se desplazó al alza 1.13 básicos en promedio. Los segmentos corto y largo lo hicieron en 3.40 y 3.03 básicos respectivamente. La pendiente de la curva se contrajo 3.5 básicos. Los test denominados en VR presentaron valorizaciones de 0.04 básicos, básicamente por la demanda de títulos al 2020. En deuda corporativa se operaron alrededor de 17.000 millones a través del sistema transaccional y 350.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de tasa fija con vencimiento a 2021. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos el día de mañana con un nuevo comité. Muchas gracias.